Muy bien, y entonces ahora vamos a ir concretamente al tema nuevo, que es el sensor fotoeléctrico, y que justamente como característica más importante lo que tiene adentro es una resistencia, por eso la introducción y el repaso que hicimos. Este sensor, la diferencia fundamental que tiene con el anterior que vimos, que es el pulsador, es que el pulsador era un sensor digital y este es un sensor analógico. Les vamos a ir profundizando y explicando de a poco qué quiere decir esto del sensor analógico, pero enseguida ustedes se van a dar cuenta. Seguramente entendieron bien que el sensor pulsador es digital porque solamente podía captar dos estados de una propiedad determinada, que era en este caso la presión o el tacto. Solamente podía captar si está apretado o si no está apretado. Y eso lo transmitía con una señal eléctrica a la placa Arduino. Cuando estaba apretado, cerrábamos el circuito, transmitía una tensión. Cuando estaba abierto, no transmitía ninguna señal o ninguna tensión. Solo podía hacer esas dos comparaciones. Este sensor, que se llama fotoeléctrico, tiene otros nombres y hay que tratar de recordarlos porque son sinónimos y los vamos a reconocer cuando hablemos o cuando leamos algo relacionado con este tema, con estos tres nombres. Fotoeléctrico, foto viene de luz, entonces es un sensor en el que la luz se relaciona con la electricidad o el circuito, de cómo se va a desplazar la corriente en un circuito eléctrico. Pero la palabra foto habla de luz y se refiere a la luz del ambiente o del entorno donde esté ubicado este sensor, que tiene esta forma. Otro sinónimo es fotoresistor, es decir, la luz influye en la resistencia que tiene adentro este sensor. Otra vez hablamos de luz del medio ambiente, que puede ser luz natural, el sol, o puede ser luz artificial, cuando lo ilumino con alguna lámpara, ¿sí? O lo ilumino de una forma determinada en la resistencia. Por eso en el dibujito vemos estas flechitas que indican que es un sensor que va a detectar la iluminación o la intensidad de la luz del ambiente que lo está rodeando. Y el tercer nombre es sensor LDR, nosotros lo vamos a llamar así, y LDR son las iniciales de tres palabras en inglés, por eso el orden, Light Dependent Resistor. En realidad lo leemos resistor o resistencia dependiente de la luz. Quiere decir, como el dibujito muestra acá, que la resistencia de este sensor se va a ver afectada cuando incida la intensidad de luz. Y como la intensidad de luz es algo variable, porque por ejemplo durante el día la intensidad de luz va cambiando hasta que anochece y oscurece y la intensidad de luz disminuye, o si ilumino este sensor con una linterna directamente o lo tapo y lo dejo a oscuras, se va a ver afectada la resistencia. La resistencia entonces de este sensor no tiene un valor fijo, es variable y varía justamente con la intensidad de la luz. Bueno, vamos a explicar en este video por qué el sensor fotoeléctrico reacciona y modifica la resistencia cuando inciden los rayos de luz. El material con el que está hecho la resistencia del sensor fotoeléctrico se llama sulfuro de cadmio. Sulfuro viene del azufre y cadmio es un metal que se puede encontrar cuando se hace el refinamiento de un material que se llama zinc. El sulfuro de zinc es un material que se presenta como un polvo en general de color amarillo y es un material inorgánico. La característica del sulfuro de cadmio es que se llama semiconductor. Acá tenemos, si ustedes recuerdan, dos conceptos importantes que vimos a principios de año, que es el del material aislante y el material conductor. ¿Cuál era la diferencia principal entre estos dos? Los materiales aislantes tienen una resistencia alta y una conductividad baja, o sea, conducen poco la electricidad.
justamente porque la resistencia es alta y los electrones de cada átomo están muy agarrados y no pueden saltar de un agujero al otro. En el otro extremo están los materiales conductores. Los materiales conductores tienen una resistividad baja o resistencia baja y una conducción alta, porque justamente son materiales cuyos electrones de las últimas capas están más libres y cuando lo conectamos a una pila pueden ir saltando de un átomo a otro, dejando huecos y de esa manera formar lo que se llama el flujo de corriente eléctrica. En el medio de los aislantes y de los conductores existe un grupo que se llama semiconductores. Y justamente el sulfuro de cadmio es un semiconductor. ¿Qué característica tienen los semiconductores? A veces se comportan como aislantes y a veces se comportan como conductores, pero siempre se trata del mismo material. El sulfuro de cadmio tiene esa particularidad. ¿Cuándo cambia de comportamiento? Justamente cuando inciden los rayos de luz. Cuando no está iluminado el sulfuro de cadmio, es decir, esta resistencia está tapada o a oscuras, los electrones, cada uno gira en su átomo, están muy pegados y no pueden salir de un electrón al otro formando la corriente eléctrica. Entonces, con poca iluminación, el sulfuro de cadmio se comporta como un aislante, es decir, a oscuras podemos decir. Y en cambio, cuando está iluminado, los rayos de luz que inciden sobre esos átomos, vamos a dibujar como que los rayos de luz empiezan a incidir sobre esos átomos, lo que le aportan a los electrones es energía, y esa energía les permite a cada electrón empezar a moverse en una determinada dirección, llenando los huecos del átomo siguiente y creando el flujo de electrones. De manera que cuando inciden los rayos de luz, los electrones toman energía, comienzan a generar la corriente eléctrica y el semiconductor se transforma en un conductor. En este video les quiero explicar, chicos, de acuerdo a lo que dijimos recién, que el sensor fotoeléctrico LDR tiene una resistencia que depende de la intensidad de luz que haya en el ambiente, ya sea luz natural o luz artificial. El gráfico que vamos a dibujar ahora es nada más que para que tengan una idea de, a medida que va aumentando la intensidad de luz, qué es lo que le pasa a la resistencia del sensor LDR. Y pensemos juntos, si la intensidad de luz que se mide en una unidad, que no importa cuál es, va aumentando, por lo que explicamos recién, los electrones que giran en las últimas capas de los átomos de la resistencia del semiconductor LDR, toman esa energía de esos rayos luminosos y tienen más capacidad de crear un flujo de corriente. Eso significa que a medida que la intensidad de luz aumenta, la resistencia tiene que disminuir. Entonces, si cuando la luz aumenta, R disminuye, el gráfico de este lado tiene que tener valores de resistencia más baja. Y a medida que la intensidad de luz disminuye, la resistencia tiene que tener valores más altos. El gráfico es algo así, que es un gráfico decreciente. A mayor intensidad de luz en el medio ambiente, la resistencia tiene valores más bajos. Por ejemplo, este valor. A medida que la intensidad de luz, oscurece y hay menos rayos de luz que llegan a los átomos, la resistencia es más alta y se crea menos corriente eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar cómo vamos a conectar en la tabla protoboard el sensor LDR. Daniel les grabó un video donde justamente les muestra cómo vamos a conectar la resistencia fija en serie con el sensor LDR. Este símbolo representa el sensor LDR que, como les contamos, tiene una resistencia variable. ¿Y con qué varía? Con la intensidad de luz del ambiente. Y la resistencia que colocamos en serie es una resistencia fija. Y como yo les expliqué en otro video anterior, la resistencia, al estar en serie, la corriente que va a pasar por las dos es la misma. Fíjense que conectamos un extremo a 0 volt
y el otro extremo a 5 volt en las tiras positiva y negativa. Quiere decir que la suma de V1 más V2 nos va a dar siempre 5 volt. Pero como esta resistencia es fija y esta resistencia es variable, yo puedo aplicar la ley de Ohm en cada uno de las dos resistencias. Los dos van a tener constante la I, porque van a tener siempre la misma I que los atraviesa. Sin embargo, B y R se van a ir modificando a medida que esta resistencia reciba más luz. Cuanto mayor es esta resistencia, mayor va a ser V2, donde V2 va a ser justamente la tensión en estos extremos. Y esta será V1. Siempre la suma de V1 más V2 va a dar 5, pero a mayor resistencia va a haber mayor tensión acá que acá. La suma siempre es 5, pero puede ser 1 volt y 4 volt, 2 volt y 3 volt. A mayor resistencia, mayor tensión. Para poder ir midiendo de alguna manera la tensión que va a haber acá a medida que incida la luz, vamos a colocar un cable que es el que va a ir justamente a lo que llamamos una entrada analógica en la placa Arduino. ¿Qué nos va a permitir esta entrada? Ir midiendo con un número la tensión que se va a ir modificando a medida que cambie la intensidad de luz. Ese número que vamos a leer en el monitor es el que está asociado a la tensión que se va a ir modificando a medida que cambie la luz.